Buenos días, Catedral de la Esperanza. Esta semana en Twister. El 13 de junio, Acentral.com informó que la señora Celia Contreras, dueña de un taller de carrocería en Phoenix, Arizona, declaró al periódico: Dios castigó al querido congresista El Pastor con un ataque al corazón porque él era el arquitecto del tren ligero. Una extensión de este tren, de casualidad, pasaba directamente a través del taller de la señora Contreras y lo destruyó. No manches, Benito, pobre señora. Elvia Díaz, reportera de Acentral, escribe: ahí lo tienen. El mismo Señor Jesucristo ahora está involucrado en matar la transportación pública a través de una de las áreas más pobres de la ciudad. Aquí en Twister buscamos una escritura que respalde esta afirmación, pero no encontramos nada. Pero sí pudimos encontrar múltiples artículos en teleportación en la Biblia. Por ejemplo, según Juan 6, 12 al 21, entonces lo recibieron de una buena voluntad en el bote y inmediatamente el bote se encontraba en la tierra donde iban. Otro ejemplo es Daniel 14, 31 al 39. El ángel de Dios inmediatamente devolvió a Jacob a su propio lugar. Y el licenciado Joseph Clinton declara: Jesús es el Señor de la mecánica cuántica. Él puede transportar instantáneamente a las personas a cualquier lugar del universo sin siquiera romper un sudor. Amén. Pero para resumir, Dios, transporte público, no. Teletransportación, sí. Pero en el interés de Full Disclosure debemos informar que sí encontramos a Jesús en un autobús en Colorado Springs y en una parada de autobús en West Hollywood, California. Pero no tenemos nada local por el momento, pero nuestro equipo está atento y lo mantendremos informado. Esto es todo por hoy, por esta semana en Retorcido. Soy Felipe, de vuelta al show en vivo. Acompáñame en una oración. Amado Dios, en este momento quiero pedir que envíes la fuerza del Espíritu Santo sobre este lugar para que podamos abrir nuestras mentes, nuestros corazones a tu palabra. Y ahora te pido, oh Dios, que toques mis labios para que a través de ellos puedan salir las palabras que tú tienes para nosotros el día de hoy, para que sea este mensaje que necesitamos escuchar. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Buenas tardes. Para las personas que no vinieron la semana pasada, pero que así están aquí hoy, yo quiero introducirle lo que hemos estado haciendo y lo que vamos a estar haciendo en las próximas semanas. La semana pasada nosotros comenzamos esta nueva serie de sermones, que ahí dice en el video, decía Twisted, y en su boletín aparece como la Biblia dice eso, con una pregunta como ¿es eso lo que dice la Biblia? Entonces, estamos en esta nueva serie de sermones porque han usado desde remotos tiempos la Biblia como una herramienta, como un arma para condenar, para juzgar y para decir muchas cosas que han afectado grandemente a la comunidad. La semana pasada, el senior pastor estuvo aquí con nosotros y hizo una explicación muy buena de cómo la Biblia fue usada en los tiempos de la esclavitud. Cómo había una Biblia que removía los pasajes de Jesús, de liberación y de justicia, quitaron esos versículos y esos libros de la Biblia y tenían una Biblia adaptada para la gente que eran los opresores de los esclavos. ¿Con qué motivo? Con que decir, no, Dios mandó a que yo fuera tu amo y me da derecho a mí a que tú seas mi esclavo. Eso está aquí, escrito en la Biblia. Lo usábamos ese ejemplo, pero antes de eso el senior pastor nos recordaba algo que quiero compartir con ustedes porque veo algunas caras nuevas, cosa que me da mucha alegría. ¿Qué pasa con la Biblia? Mucha gente dice lo que está escrito en la Biblia es sagrado. Es cierto que lo que está escrito en la Biblia es sagrado, pero está escrito por seres humanos, está escrito inspirado por experiencias de muchas personas. Y recordábamos que la Biblia fue escrita en griego, en arameo, en latín, y que ha venido siendo traducida desde generación en generación por muchas personas que toman esos libros originales y la interpretan.
Y pusimos un ejemplo muy sencillo como entre inglés y español a veces nosotros traducimos algunas palabras y lo que se traduce no es exactamente lo que se dijo en el otro idioma. Imagínense eso multiplicado por la cantidad de libros que hay en la Biblia y la intención de la gente cuando interpreta de un idioma a otro y luego cuando le pone una coma de más, cuando usa una palabra diferente, cuando cambia el tono. Entonces ha habido mucha intencionalidad en el hecho de nosotros tener las Biblias que tenemos en el día de hoy. Sabemos también que no hay una sola Biblia, que hay muchas versiones de la Biblia, que la versión revisada, que la del rey King James primero, que la Reina Valera 1, que la Reina Valera revisada, que la internacional, que la Biblia del pueblo de Dios. Hay una cantidad increíble. Entonces, si tomamos eso como en cuenta, sabemos qué diferencia una Biblia de una Biblia a otra. Obviamente las manipulaciones, los cambios de palabra, la intención, incluso hay una Biblia para las mujeres que habla específicamente o utiliza intencionalmente el tema de género. Intencionalmente. ¿Para qué? Para que la lectura sea con un lente, digamos, feminista o inclusivo sobre las mujeres. En el día de hoy nosotros vamos a estar hablando un poco, quiero decirle que yo no puedo, por razones de tiempo, tocar en profundidad este tema que vamos a ver, porque nos afecta a todos los que estamos aquí, pero afecta a millones de personas en el mundo, que es el tema de la Biblia y no solamente homosexualidad, pero todo lo que implica la comunidad LGBT. Y quisimos intencionalmente no poner solo homosexualidad, sino comunidad LGBT+, porque también tradicionalmente homosexual se usa mucho para dos hombres, entonces las mujeres son excluidas, los transgéneros, las personas queer, las personas bisexuales, los asexuales, los que se consideran doble, o sea, en este espectro de su identidad, nosotros con el tiempo hemos aprendido que nadie puede definir cómo otra persona se siente. Si yo nací mujer y me siento mujer es una cosa, si yo nací hombre y me siento mujer es otra. Y así, todo lo que nosotros hemos estado aprendiendo a respetar de lo que es nuestra decisión personal de género, de identidad y de lo que es nuestra decisión de orientación sexual, que son dos cosas diferentes. Ahora bien, ¿qué vamos a ver hoy? En el día de hoy, yo creo que si yo hiciera una encuesta aquí, en esta iglesia y preguntara, ¿quién de nosotros hemos sido testigos y víctimas y actores presenciales de que han usado la Biblia en contra de nosotros? Okay. ¿A qué me refiero? Yo vengo de un pueblo en el centro de la isla, en la República Dominicana, luego migré a la ciudad, pero es un país, una cultura fundamentalmente católica, fundamentalmente. Yo adoro muchísimo de los ritos católicos, adoro la Virgen, adoro la música, el incienso, todo, pero también reconozco que la Iglesia Católica ha tenido una intención muy marcada en usar la Biblia de una manera literal, en creer que somos hombres y mujeres creados a imagen y semejanza y por lo tanto nada en between, nada en el medio se justifica. Para hacerlo bien claro, si usted es hombre, es hombre, si usted es mujer y a usted le tiene que gustar el sexo contrario porque eso es lo que Dios creó. Es uno de los primeros versículos, obviamente, del primer tema de Génesis y de la creación que se ha utilizado en contra de la comunidad LGBT. Ignorando que Dios creó toda la creación. Dios no creó solamente al hombre y a la mujer. Dios creó un universo maravilloso. Un mundo repleto de diversidad, un mundo con árboles, con animales, con aves, y si nosotros decidiéramos nada más explorar un poquito lo que es la riqueza de la creación divina,
Porque ¿quién creó una mariposa? ¿Quién creó un caballito de mar? ¿Quién creó un árbol, una flor, una abeja que va a una flor y come de ahí sale una cantidad de... Todo eso. Entonces, los que toman la Biblia como herramienta y que dicen, no, hombre, hombre, mujer, mujer, y usted está en pecado, ignoran completamente que Dios es un Dios de diversidad, que Dios es un Dios de riqueza, un Dios que no tiene límites. El mundo no tiene límites. Los científicos y astrólogos todavía están explorando nuevos mundos, nuevas estrellas, nuevas cosas. Y eso fue creado por Dios. Un átomo, tan sencillo como un átomo, es una cosa maravillosa. O cuando mira por un telescopio una gota de agua o una cuestioncita esa de nieve que nos ponen durante Navidad, que cómo la nieve tiene todas esas formas. O sea, hay montones de ejemplos. Entonces yo quiero poner ese ejemplo como una analogía, porque en la reproducción de los animales, en la reproducción de las plantas y de las flores, existen muchos híbridos, existen muchas formas en las que la riqueza divina, la creación divina se multiplica. No somos hechos, el mundo no está hecho solamente para un hombre y una mujer y ya. Un hombre y una mujer como un elefante macho, un elefante hembra. Si estudiamos un poco nos damos cuenta de que los roles se cambian, de que hay muchísima interacción, que a veces en algunos animales son los papás que asumen el rol de amamantar y de cuidar a los bebitos, en otras es otra. No estoy invalidando el rol que juegan el hombre y la mujer en la creación del ser humano. No estoy hablando de eso, pero estoy hablando de que la Biblia y la gente que usa la Biblia para acusar y decir que Dios creó al hombre y a la mujer como una arma para rechazar a los homosexuales o a las personas que se identifican con un sexo diferente, están teniendo una visión completamente cerrada, como los caballos, que mira, no mire para allá, porque si miras para allá encuentras tu libertad. Hay mucho, el ejemplito que siempre usamos del elefante que fue criado, sí se acuerdan ese, siempre ponen ese ejemplo del elefante que se creía otra cosa. Entonces, nosotros tenemos aquí una capacidad de nosotros en esta iglesia, decía Salvador que el senior pastor está y algunos de los pastores en una reunión que se hace cada 2 años. Hace 2 años yo tuve la oportunidad de ir. Y nosotros, la Iglesia Catedral de la Esperanza, es parte de lo que se llama Iglesia Unida de Cristo. Como ustedes saben, en Estados Unidos yo creo que hay más iglesias que yo no sé qué. O sea, uno va por cualquier sector, iglesia evangélica esto, iglesia bautista, iglesia pentecostal. Así como hay Biblias, así hay iglesias, por supuesto. ¿Qué diferencia esta iglesia? O que la Catedral de la Esperanza sea parte de la Iglesia Unida de Cristo. La Iglesia Unida de Cristo es una institución que tiene más de 500 denominaciones, tiene muchísima gente en todo Estados Unidos y afiliales en el mundo entero. Pero una de las características principales de esta asociación es que intencionalmente trata y defiende la inclusión de todos los seres humanos. Y hay un concepto que se llama abierto y afirmante. La Iglesia Unida de Cristo tiene iglesias que son conservadoras, pero tiene muchas iglesias que son liberales. Hace poco fuimos testigos de las iglesias metodistas y cómo a nivel global hubo una resolución de que no se iban a permitir los pastores LGBT. Y fue una polémica grandísima. Todos los que seguimos este mundo de los religiosos nos dimos cuenta de que mucha gente, muchos pastores y miembros de la congregación LGBT que fueron criados metodistas no pueden seguir porque a nivel de arriba decidieron que no se van a aceptar. Si usted era ordenado, ya no va a ser ordenado y no es válido. Un problema muy grande. Pero en esta iglesia eso no ha pasado. Y no va a pasar porque muchos de los líderes de esta iglesia comprenden que el mensaje de Jesucristo es un mensaje liberador. Es un mensaje que dice, yo vengo a trabajar con los oprimidos, a trabajar con la gente que necesita. Entonces, si nos vamos, o sea, no es que no
como le digo, aquí no hay montones de cosas que trabajar, como en todas partes hay montones de cosas que trabajar. Pero el hecho de que por definición nosotros estemos comprometidos a incluir a todo el mundo es una gran ventaja, es una gran ventaja. Volviendo un poco al tema de la Biblia y homosexualidad, quiero compartir con ustedes, fundamentalmente hay 6, hay unos 7, 8 versículos de la Biblia, de todos los miles de versículos que hay en la Biblia, que se han usado como herramienta directa para los homosexuales. Hablaba un poco al principio del tema de la creación de hombre y mujer y de la manera, digamos, muy estrecha que se ha usado. Hay unos versículos que hablan del levita y la concubina, hay varios versículos de Levítico, un versículo en 1 de Corintios y en el libro de los Romanos. Por razones de tiempo no puedo ir sobre cada uno, pero en el Levíticos, por ejemplo, que es el libro del código, de los códigos, está muy explícito algunas de las cosas que el pueblo judío debía hacer y no debía hacer. Cuando mucha gente usa esos pasajes, y ahí están y lo hemos escuchado en algún otro momento, la gente hace referencia a expresiones muy textuales, o por ejemplo, hay una frase que habla, que te dice, no puedes ser avaro, no puedes ser egoísta, no puedes ser poco hospitalario, no puedes hacer esto, lo otro, y no puedes ser, por ejemplo, homosexual, porque la traducción que se hizo fue para la homosexualidad. Entonces ignoran todo lo demás y lo quitan del contexto. Una cosa que es importantísimo para todos nosotros es saber que todo fue escrito en un contexto, en una realidad específica, en un tiempo específico. Cuando la persona narra o traduce una palabra, ¿qué pasaba alrededor de esa realidad? ¿Quién operaba, quién no operaba? Entonces, varios de los planteamientos anti-LGBT que están en el Antiguo Testamento están dirigidos al pueblo judío que fundamentalmente necesitaba definir de manera categórica sus leyes. No sé si ustedes saben, pero la religión de los judíos tiene muchas leyes. No puedes cocinar carne con la misma cuchara que se mueve algo con leche. No puedes mezclar la leche con la carne, no puedes mezclar todo. No sé si alguno de ustedes ha podido experimentar, pero el pueblo judío, la religión judía, tiene muchísimos parámetros, muchísimas leyes, no solamente para la comida, para todo, para todo. Y parte de esa necesidad del pueblo judío era ¿Por qué? Porque el concepto de pureza para ellos era muy importante. Un concepto de que ellos tenían que diferenciarse de los cananitas, de todas las otras religiones y separarse como un pueblo elegido por Dios. No vamos a entrar aquí en detalle, porque la religión judía tiene sus muchísimas ventajas. Jesús era judío. Yo no soy judía porque yo no crecí judío, pero tengo amigos judíos y valoro y aprecio mucho de eso. De que critico los códigos en los cuales un código de pureza de comida no dice quién soy yo y lo que es la pureza de mi corazón es otra cosa. Entonces, eso para dejarlo por ahí con relación a algunos de los planteamientos que están en el libro de Levítico y de Jueces con relación a eso. El libro de Corintios y el libro de los Romanos, que ya fueron escritos más para un pueblo post-Jesús, o sea, después de Jesús, fueron escritos estos versículos. También se basan en el contexto, qué había en el pueblo romano, cómo se manejaban los roles de género, que era muy importante. Por ejemplo, ser afeminado para el pueblo romano era algo que te quitaba prestigio. Entonces tendríamos que irnos un poco al contexto de los romanos, al contexto de los gentiles y de todo lo que estaba pasando en ese alrededor, para saber que las palabras que usaron en las traducciones de la Biblia son palabras que en ese sentido tenían un sentido específico.
Si alguien viene a decir, no, es que en el libro de los Romanos Pablo decía que aquí se puede condenar esto y esto, que en Corintios aquí se condena esto y esto. Ahí están los versículos, o sea, no puedo tocarlos ahora. Pero para Pablo, por ejemplo, el rechazo a la idolatría era fundamental. Entonces, muchas de las condenas que se hacen al pueblo homosexual tiene de una manera u otra que ver con no idolatrar. Y esto es una crítica que yo de manera personal pienso que nosotros en los tiempos modernos podemos aprender de ello. ¿Por qué? Porque no es solamente la comunidad LGBT, todos. ¿Qué idolatramos? Yo sé que hay mucha gente que le encanta, sabes, venir y que el look y que esto y que los espejos y que todo eso. Está bien, o sea, cada quien. Pero ¿a qué estás idolatrando? ¿Idolatras tu trabajo, tu persona, tu físico? ¿Idolatras el dinero, el último celular que hace de todo? O sea, cada persona tiene esas cosas. Entonces, aquí hay una crítica importante donde nos dice, ¿qué idolatras? Que venía relacionado con el tema de la homosexualidad. ¿Por qué? Porque en los tiempos de los romanos, no sé, las películas que hemos visto, no ven ustedes los reyes, que el rey César y que cuando vas allá a Las Vegas y estás en el palace, no sé qué, todos los hombres medios así, y que el cuerpo y que el look y todo eso. Entonces me hace pensar que los romanos antiguos le gustaba mucho ser hedonistas, le gustaba mucho exhibir su cuerpo y que los músculos y que Entonces, cuando vemos estos pasajes, tal vez deberíamos pensar qué está hablando el apóstol Pablo a esta gente. ¿Por qué? Porque lo que el apóstol Pablo quiere decir y lo que Jesús en definitiva viene a decir y que yo quisiera en este día de hoy enfatizar es el concepto de comunidad. Los primeros cristianos, porque ya dije Jesús no fue cristiano, los primeros cristianos fueron judíos y gentiles que escucharon la voz de Jesús y que escucharon los mensajes de Jesús y comenzaron a vivir en comunidad y comenzaron a escuchar la palabra y las experiencias que habían tenido con Jesús en casas. Comenzaron a convivir, comenzaron a entender que ser cristianos es un reto, porque los mismos apóstoles negaron a Jesús, lo abandonaron, lo vendieron, o sea, nadie es perfecto. Pero estos primeros cristianos entendieron que viviendo en comunidad podían ellos hacerse más fuertes gracias al Espíritu que se le había dado, porque desde los tiempos ya se nos mandó el Espíritu. Y aquí vuelvo un poco a relacionar la primera lectura con la segunda. La primera lectura que dice el apóstol Lucas, a través de las palabras del profeta Joel, que el Espíritu vino a los jóvenes y a los ancianos, y vino a toda la humanidad. Entonces, ¿qué nos está diciendo eso junto con el versículo del Evangelio? Que todos, jóvenes, adultos, viejos, ancianos, todos somos tocados por el Espíritu de Dios. Pero hay algo en la riqueza cuando nosotros nos reunimos con una intención de ser un pueblo, pero no ser un pueblo por ser un pueblo, ser el pueblo de Dios, ser el cuerpo de Dios. Si nosotros nos pusiéramos eso como un reto, que todos los que estamos aquí nos vamos a convertir en el cuerpo vivo de Dios, ¿qué reto sería? ¿Qué reto sería poder dejar no solamente nuestra idolatría, nuestro egoísmo, nuestro celo, nuestras envidias, las cosas que llevamos cargadas que nos separan de Dios y convertirnos en un instrumento de Dios, en una piececita de Dios, en un dedo, en estar a los pies de Jesús, como dice la canción? Y si fuera así, entonces nuestro sentido de hermandad, nuestro sentido de que no importa lo que pase en el resto del mundo, no importa lo que pase, nosotros estamos comprometidos a entendernos, a perdonarnos, a seguir una ruta que es la ruta de Jesús. La ruta del amor, la ruta de la justicia, la ruta del perdón, que si mi hermano está enfermo, visitarlo, llamarle, darle una llamadita, que si necesita esto, o sea, a estar los unos para los otros. Es muy fácil aquí, en esta iglesia y en el mundo no comprometido, decir, yo me enojo contigo y me voy. Pero cuando una familia, cuando alguien decide estar juntos,
porque se aman, no importa el sexo, no importa nada, y esto es muy visible con los padres, pero cuando alguien decide estar junto, no importa que yo me enoje contigo, no importa incluso que no me gustes, pero yo sigo contigo, yo no quiebro la relación contigo. ¿Por qué? Porque estamos comprometidos. Puede ser que no me agrade, puede ser que hoy yo sienta que te ame menos, pero eso no significa que te voy a abandonar. Es que no me gusta como me hablaste hoy. Está bien, mañana. O sea, entienden, todos nosotros somos parte de una familia y hemos tenido relaciones, pero pensemos que nosotros quebrantamos relaciones. ¿Por qué? Porque decidimos romper el compromiso. Entonces, mi invitación para ustedes, porque esto pudiera aquí hablar muchísimo tiempo, es que pensemos en estas palabras de Jesús. Que pensemos, número uno, de que no hay palabra que diga nadie y que no hay Biblia que contenga algo que nos separe de Dios. Ni que nos juzgue nuestra orientación, ni que nos rechace, porque sabemos que las Biblias fueron hechas para expresar las palabras inspiradas por Dios, pero que nuestra relación directa es con Dios, nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Entonces, aquí, en este libro, nosotros el año pasado hicimos un estudio, es un libro que está en español, que está en la librería, se dice Dios nos ha hecho libres, contiene de una manera muy sencilla y efectiva, a mi juicio, los versículos de la Biblia que se han usado para la homosexualidad, pero también hemos hecho estudios sobre este libro, así que si están interesados, vamos a abrir una oportunidad para hacer una segunda ronda de estudio de este tema, porque es muy importante para todos nosotros, pero además llevarnos el mensaje que Dios tiene para nosotros en el día de hoy. ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Por qué estoy en esta comunidad? ¿Cómo puedo ser instrumento del cuerpo de Jesús para ayudarnos, para apoyarnos, para liberarnos, para que no haya nadie triste que se vaya sin una palabra de aliento, para que no haya tanta soledad, tanta indiferencia y tanta falta de amor? Así que Dios siga tocando sus corazones. Es mi oración por ustedes hoy. Amén.